Shalom, bienvenidos a este quinto episodio de Moshe Alágico. Hoy estaremos hablando sobre lo referente a la ley de Moshe. Bienvenidos. Cuando hablamos de la ley de Moshe, hacemos referencia a toda la revelación que le fue dada a él directamente por Dios en el monte Sinaí, la cual se encuentra en dos formatos. Uno que es escrito y otro que es oral. Cuando hablamos de Torah escrita, Torah Shebichtach, hacemos referencia a lo que está netamente contenido en los 5 libros de la Torah, los 5 libros del Humash. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Allí encontraremos, como lo mencionamos en un video anterior, los 613 mandamientos que aparecen allí. Y cuando hacemos referencia a la Torah oral o Torah Shebe'al Peh, hacemos referencia a aquellas cosas que de estos 613 mandamientos fueron transmitidas por medio de la palabra generación tras generación, y como lo vimos también en un video anterior, de Moshe a Josué, luego de Josué a los ancianos, luego los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Ellos se lo transmitirán después a las sugot, a las parejas, los pares, y ellos a su vez posteriormente al Sanedrín y de ahí en adelante a todo el cuerpo rabínico, el cual recibe toda esta tradición, la transmite y la compila en la Mishnah y posteriormente se desarrolla y discute en cómo aplicarse en el Talmud para últimamente codificarse en códigos. Cuando referimos a Torah escrita y Torah oral, debemos hacer la claridad de que no son aspectos distintos de algo, sino que son aspectos complementarios de una misma cosa. La Torah se compone de algo escrito y de algo oral. Quisiera hacer una analogía para que pudiéramos entender un poco mejor este concepto de la Torah escrita y la Torah oral. Escuché una vez una historia que me contaron de un rabino, el cual responde precisamente a una pregunta similar de por qué Torah oral y por qué Torah escrita. Y él responde de esta manera. Dice: el pueblo judío somos como aquellos estudiantes que van a la clase de su profesor. En esta analogía, el profesor es Dios, es Hashem, y el pueblo judío pues son los estudiantes. Cuando uno va a una clase, uno está en la clase, uno recibe la clase de su maestro y a su vez uno como estudiante toma apuntes. Entonces en esta analogía el rabino dice: la clase a la cual nosotros estuvimos presentes, en la cual nosotros escuchamos al profesor darla, hace referencia a la Torah oral, todas aquellas lecciones y enseñanzas que aprendimos. Ahora, los apuntes que nosotros tomamos de la clase son los que están contenidos en la Torah escrita, es decir, el resumen de lo que está en la Torah oral. Ahora, ¿cómo podemos en esta analogía comprender un poco mejor este tema de la Torah escrita y la Torah oral? Ya hemos dicho que la Torah oral es parte de una misma Torah, al igual que la Torah escrita, es decir, ambas forman una sola Torah que se compone de estos dos aspectos. Vamos a mirar un versículo de la escritura, el cual nos ayudará también a comprender un poco mejor qué es esto. Vamos a ver entonces en la analogía de la clase lo que el apunte o los apuntes del pueblo judío nos dejaron. Dice Levítico 23, versículo 40. Y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Esto es lo que nos dice la Torah escrita. Ahora, en todo el desarrollo de interpretación de este verso y de la Torah escrita, es decir, en esa clase, se nos indica que cuando la Torah refiere a árbol de fruto hermoso, se refiere al etrog. Cuando se refiere a las ramas de palmas, entonces se refiere a las ramas de las palmas datileras de Israel, es decir, a la lulav.
Cuando hablamos de ramas de árboles frondosos, nos referimos entonces al Arabá, y cuando hablamos de sauces de los arroyos, nos referimos al Hadas. Estas son las 4 especies, las Arba Besami, que se emplean para el festival de Sukkot. Con todo lo que hemos visto hasta aquí podemos concluir lo siguiente, que la Torá oral y la Torá escrita forman una misma Torá, es decir, es como una moneda que tiene 2 caras. Por un lado está la Torá oral y por el otro está la Torá escrita, pero ambas forman la moneda, ambas forman la Torá. Por lo cual, no podemos decir yo me quedo únicamente con la Torá escrita y yo no entro con la Torá oral, porque no sabríamos entonces cómo hacer muchas cosas que están escritas en la Torá, sin entonces entender cómo fue entendido, cómo fue interpretado y desarrollado esa cuestión que está allí. Entonces tenemos que tener Torá escrita y Torá oral para lograr comprender toda la Torá y de esa misma manera lograr saber cómo cumplir todas nuestras obligaciones, como lo vimos en un video anterior con respecto a nuestra fe. Gracias por llegar hasta el final de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales. Y recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Moshe Alágico. Nos vemos en un próximo video donde estaremos hablando sobre las leyes de origen rabínico.